La noticia más importante del día acá en Quito tiene que ver con una decisión adoptada durante esta jornada por el Pleno del Consejo Metropolitano que aprobó el incremento de las tarifas de taxis. Es así que la carrera mínima, que en la actualidad cuesta $1, pasará a costar $1.45 en el día y $1.75 durante la noche y los días feriados. El proyecto fue aprobado con 13 votos a favor, incluyendo el alcalde metropolitano Mauricio Rodas. Sin embargo, los 9 ediles de Alianza País no ingresaron a la sala de sesiones del Consejo. Ellos argumentaron que el incremento no contó con los suficientes argumentos técnicos durante el debate. Para la concejala Soledad Benítez es preocupante que el monto de la carrera mínima sea incluso más alto que el del estudio presentado por la Universidad Católica. Pero la preocupación que teníamos como concejales de país es que los informes técnicos y financieros no tenían el respaldo técnico suficientemente elaborado para nosotros poder tomar una decisión. En un inicio culpaban las salvaguardias para hacer esta alza, cosa que no tiene nada que ver. Nosotros tenemos el informe y se sabe que son 2 centavos en caso de que les afectara. Entonces no había transparencia en estas decisiones, por lo tanto la decisión del bloque era no asistir ahora al Consejo. A mí personalmente me preocupa, por ejemplo, que sea un incremento superior inclusive al estudio que hacían los técnicos de la Universidad Católica. Entonces ahí vemos que hay una manipulación tal vez de ese informe. Y lo anunciado, la decisión adoptada hoy por el municipio de Quito fue respaldada por el alcalde Mauricio Rodas, los concejales de la Alianza Suma Vive y los hoy independientes Eddie y Karen Sánchez, exintegrantes de Alianza País. Los ediles de la lista 35 optaron por no asistir a la sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano, aduciendo que no existieron los suficientes argumentos técnicos que justifiquen la elevación de tarifas de taxis. Abordamos este tema en nuestra siguiente entrevista. Carlos Páez, quiteño, ingeniero civil por la Escuela Politécnica Nacional, máster en Ingeniería de Sistemas Ambientales por la Universidad de Clemson, Estados Unidos, secretario de Movilidad del municipio de Quito, concejal de Quito por Alianza País. Ingeniero Carlos Páez, ¿cómo le va? Bien, bien, buenas tardes. En el perfil solamente faltó hincha de Liga de Quito, creo, ¿no? Parte importante de mi perfil, efectivamente. ¿Cómo no? Bueno, hay una frase muy popular que dice, la pelea es peleando. ¿Por qué ustedes decidieron no ingresar a la sala de sesiones del Consejo Metropolitano y sustentar esa posición que previamente la anunciaron ante los medios de comunicación? Que el problema no era la elevación per se de la tarifa, sino el sustento técnico de esa elevación de tarifa. No solo eso, también que el tema de la tarifa de los taxis no sea un hecho excluyente de otros, que son los que me parece preocupan a la ciudadanía, fundamentalmente contar con un servicio seguro, de buena calidad y a un precio accesible. Creo que sin esta visión integral el tema ha sido tratado parcialmente. ¿Pero por qué no ingresaron a la sala de sesiones? No ingresamos, pero dimos la pelea. En el primer debate del tema de la ordenanza, el día lunes, nosotros hicimos serias observaciones a la consistencia técnica de los estudios y sobre todo al hecho, ¿no es cierto?, de que no estaba debidamente justificado el monto del alza propuesto. Nosotros, como concejales del Movimiento País, reconocemos como legítima la aspiración del gremio de los taxis de que se incremente la tarifa, habida cuenta que en 12 años no se lo ha hecho, pero también insistimos en la necesidad de que ese incremento esté fundamentado en los reales costos operacionales que tiene el servicio. Entre enero del 2015 y marzo del 2015, con el argumento falaz, deleznable, de las salvaguardias, se produce un incremento mucho más allá del que los propios estudios técnicos lo reconocen. ¿Cuánto había reconocido el estudio técnico original de la PUSE? El estudio técnico original decía $1.32 para la carrera mínima. Esto era el estudio original, y en marzo del 2015, con el pretexto de las salvaguardias, se pasa a 1.47. Cuando nosotros responsablemente no solo querimos la pelea, sino que contribuimos a mejorar la calidad del estudio técnico, demostramos frente al consultor en la Comisión de Movilidad de que había un manejo poco
apropiado de las cifras, porque no se dejaba claramente establecido por qué se producía ese sobrereajuste de los precios. Y cuando se pretende, frente a nuestro pedido, aclarar a través de un informe complementario, en ese informe complementario, una vez más, no se justifican debidamente los temas. Y más bien lo que se pretende es reemplazar este debate y este argumento técnico, desde nuestra óptica, base fundamental para la construcción de política pública, por una sala, ¿no es cierto?, con un ambiente hostil, en donde lo que se pretendía, ¿no es cierto?, era un show mediático, un evento de campaña electoral para lanzar la candidatura presidencial del alcalde de Quito frente al gremio de los transportistas, frente a lo que nosotros entendemos que es un tema que no preocupa solamente a quienes manejan un taxi y a las autoridades, fundamentalmente a los ciudadanos, a los usuarios, y por tanto la discusión tiene que darse de cara a ellos, con transparencia sobre los argumentos, con pertinencia temporal respecto a la entrega de la información. Cuando no se cumplen esos argumentos y cuando lo que se pretende es legitimar y bendecir un acuerdo político previamente establecido, ¿ustedes se ratifican nosotros en como aquello? concejales de país no podemos legitimar con nuestra presencia esa decisión y no podíamos, por tanto, o debíamos abstenernos de tomarla. ¿Se ratifican en aquello entonces? ¿Esta decisión responde a un compromiso preelectoral establecido? Yo no he dicho un compromiso preelectoral, he dicho un acuerdo político entre las autoridades municipales y el gremio de los transportistas, que ha sido además público y ha sido expresado de esa manera en el propio salón del Pleno del Consejo. Cuando nosotros cuestionamos la diferencia existente entre los estudios técnicos y el alza pretendida, se argumenta que más allá de los estudios técnicos existe ya un acuerdo con el gremio de los transportistas. Pero ese acuerdo político per se no es ilegítimo, ¿o sí? Tener un acuerdo del alcalde con un sector, en este caso con los transportistas. A mí no me parece ilegítimo, lo que me parece Eso ilegítimo es que no se deje claramente establecido y se pretenda justificar este sobreincremento en la tarifa con el cuento de las salvaguardias, cuando los estudios técnicos realizados tanto por el por la Agencia Nacional de Tránsito en realidad y por la propia Universidad Católica, ¿no es cierto?, señalan que ese impacto es mínimo en el orden de 1 o 2 centavos y no en los montos en los que hacen que la carrera del taxi en Quito y el servicio del taxi en Quito sea el más alto del país. Le pongo como ejemplo una tarifa, por ejemplo, entre la Plaza de Toros y el Centro Histórico de Quito, que antes pagaba $3, va a pasar a costar $4.80. Yo creo, y no estoy demonificando el tema del alza, lo que estoy señalando claramente es que lo que corresponde como autoridades públicas es encontrar un justo equilibrio entre la legítima aspiración del transportista, pero también la aspiración del ciudadano de contar con un servicio seguro, confiable, respetuoso y a un precio justo. Justo para el transportista, pero también justo para el ciudadano. ¿Y cómo encontramos ese equilibrio? En un adecuado tratamiento de la información técnica. No en el acuerdo político, sino en el tratamiento de la información técnica. Cuando la información técnica carece de la oportunidad en su entrega y carece de la consistencia en su formulación, no da suficientes elementos de juicio y por tanto lo que prima es el acuerdo político. Nosotros tenemos un acuerdo político con la ciudadanía, no con el gremio de los taxis, por tanto no podíamos ser partícipes de esa forma de entender la construcción de política pública y nos abstenemos entonces de esa decisión por la falta de sustento para una decisión más equilibrada y por tanto la responsabilidad del alza queda en manos del alcalde y de los concejales que apoyaron esta votación. Ahora bien, ¿cómo entendemos, concejal, que esta decisión haya sido adoptada en los términos como se dio y que no se haya tomado en cuenta, por ejemplo, otros elementos como ocurrió con el sector de los transportistas? Es decir, allí se estableció que se cumpla una serie de requisitos para que ellos puedan acceder a esta compensación denominada de alguna manera, pero a cambio de aquello, de ofrecer calidad en el servicio para los usuarios. Y mecanismos concretos de control, formas de evidenciar que efectivamente va a ocurrir esa mejora en el servicio, porque la sola declaración lírica, genérica, de que ahora sí vamos a mejorar, tiene que ser compensada con un mecanismo y medidas concretas de parte de la autoridad que a los ciudadanos nos garanticen que el costo mayor
tiene como contraparte un servicio de mejor calidad. Por ejemplo, que me prendan el taxímetro después de las 7 de la noche. Por ejemplo, y que existan mecanismos a través de los cuales se puede verificar esa situación. Jamás en la madrugada prenden el taxímetro, concejal Páez. Jamás. Por eso, estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que esa visión integral de la problemática, porque le insisto, el tema de los taxis no solo se resuelve en la tarifa entre el prestador del servicio y la autoridad. Yo vuelvo a insistir, es legítimo la aspiración del taxista de que se le incremente la tarifa, pero esa legítima aspiración también debe entender que es legítimo que el ciudadano, el usuario, si paga más, tenga como contraprestación un servicio de mejor calidad. Eso es lo que entendemos como construcción de política pública. Y para ello necesitamos los insumos que debe entregar la administración municipal para tomar una decisión responsable. Cuando esos insumos no son suficientes y pese a que se les dice en el primer debate, en la Comisión de Movilidad, en varios medios de comunicación hemos señalado esas limitaciones, no se las atienda apropiadamente y se pase a resolver. En esas circunstancias nosotros preferimos abstenernos de esa decisión por falta de elementos de juicio para votar responsablemente y señalar con este hecho político de abstenernos a participar en ese debate, develar los verdaderos intereses que están ahí y exigir de parte de la autoridad que frente a la ciudadanía dé cuentas de sus actuaciones. Y sumándome un poco a lo que tú mencionabas, Fabricio, no solamente se trata de demandar un servicio de calidad, sino también con honestidad, porque también hemos visto casos en que no solamente no te prenden el taxímetro, sino que si quieres usar el taxímetro, te cobran $1 más. $1 más, claro, o 50 centavos de más, o lo que el taxista en este caso considere. Simplemente el taxista dice, bájese, no le puedo servir. Así es. Esos son los temas que hay que resolver. Pero también escogen las carreras. Y yo por eso quiero insistir, el taxista es un trabajador, ¿no es cierto?, que legítimamente realiza su trabajo. Pero no siempre lo hace honestamente. Y estamos de acuerdo, por tanto hay que buscar esos justos equilibrios, ¿no es cierto? La aspiración en 12 años no se ha incrementado el costo. ¿Es racional que se suba el costo? Es racional que se suba el costo. ¿En qué magnitud? En una magnitud que se derive de un justo apreciación de los distintos elementos que conforman el costo. Pero además, creo que es tan legítima la aspiración del taxista como la del ciudadano de que si paga más, se le garantice un servicio de mejor calidad. Se nos acabó el tiempo. En un minuto, concejal Páez, yo hoy también me cuestionaba, y alguna cosa tuiteé el día de hoy en mi cuenta personal de Twitter, por un lado hacen esta revisión hacia arriba. ¿Cuándo van a revisar en el municipio hacia abajo las tarifas desde y hacia el aeropuerto de Quito? Porque uno entendería que hoy tenemos la ruta norte, la Coya-Estababela, y tenemos la ruta viva que aligeró el tránsito en la zona de Cumbayé de Tumbaco y la tarifa es exactamente la misma. Vea, y esa fue una decisión administrativa que la tomé yo como secretario de Movilidad, por eso justamente cuando ocurría lo que usted señala, la única vía de acceso era la vía interoceánica, claro, que establecía ciertas condiciones en el servicio. ¿Cuándo van a cuando revisar? Se inaugura, este es un tema que también está pendiente, es inexplicable que no se lo había hecho. Ahora se argumenta de que cuando se pusieron las tarifas del aeropuerto no habían estudios técnicos, al contrario, son los estudios técnicos los que tienen que estar actualizados para tomar las decisiones que favorezcan al bolsillo de los quiteños y no solamente al interés de los transportistas. Concejal, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Amigos, el concejal de Quito, Carlos Páez, con quien hemos dialogado respecto del incremento de las tarifas para los taxis, aprobada durante la jornada por el Consejo Metropolitano de Quito. En un momento de una pausa, enseguida más información. Regresamos.